Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar nuevamente acá participando del módulo de reumatismo de partes blandas. Este es el cuarto módulo. Y en esta ocasión vamos a tener nuevamente la presencia del doctor Juan Canoso como coordinador de este módulo. Y en esta ocasión nos va a tocar el tema de síndrome doloroso del trocánter mayor. Para esta oportunidad, el doctor Francisco Caeiro, que es médico reumatólogo del Hospital Privado de Córdoba, va a presentar los aspectos clínicos de esta patología. Y en la segunda etapa, la doctora Soledad Galvez Elkin, médica reumatóloga de la filial Catzelar de Santiago del Estero, nos va a presentar el aspecto ecográfico de dicha patología. Así que bueno, vamos a empezar con este módulo. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer al azar y al coordinador de este curso de partes blandas, el doctor Juan Canoso, el haberme invitado a participar del mismo. A mí me fue asignado el cuadro de síndrome doloroso del trocánter mayor, su clínica. El síndrome doloroso del trocánter mayor es un cuadro de dolor en la parte externa de la cadera, localizado en el trocánter mayor, que se acentúa en las actividades con carga de peso y al reposar sobre el lado afectado durante la noche. Puede ser de características subagudo o crónico. El dolor aumenta en ciertas posturas de maniobras como la abducción y la rotación externa de la cadera. Puede irradiarse hacia abajo por la parte externa del muslo hasta la rodilla. Terminología. El primer término fue el de bursitis trocantérica, descrito por Stegemann en 1923. Luego se comprobó que este término no era correcto porque raramente se presentaba la clásica triada de Celso y por otro lado había otras causas fuera de la inflamación de las bursas. En 1958, Leonard lo designó síndrome trocantérico para reflejar una plétora de causas de dolor trocantérico. Más recientemente se lo designó síndrome doloroso del trocánter mayor, cuya sigla en inglés es GTPS, para incorporar múltiples etiologías como tendinopatías, desgarros, fricción iliotibial, inflamación y derrame de las bursas. Haremos un somero repaso sobre las inserciones musculares y bursa alrededor del trocánter mayor. Los músculos de la cara lateral de la cadera se ordenan en una capa superficial y otra profunda. La más superficial la forman el músculo tensor de la fascia lata y el glúteo mayor, respectivamente anterior y posterior a la banda iliotibial. La capa profunda está constituida por el músculo glúteo menor, algo más anterior y profundo, y el glúteo medio, más externo y superficial. El glúteo menor se inserta con un tendón en la canilla anterior del trocánter mayor y el glúteo medio se inserta por un lado con un tendón aplanado en la faceta externa del trocánter mayor y un tendón más grueso en la faceta postero-superior del mismo. Existen bolsas serosas entre la banda iliotibial y los tendones glúteo menor y medio, bursa trocantérica subglútea o superficial, y entre cada tendón y el hueso subyacente bursa glútea menor y bursa glútea media. Solo algunas imágenes ecográficas en la región del trocánter mayor para reforzar aún más la anatomía. Este tema de la ecografía de esta zona va a ser cubierto por la colega y amiga, la doctora Galvez. Aquí podemos ver el tendón del glúteo medio en flecha amarilla y el tendón del glúteo menor en flecha verde. Epidemiología. Afecta entre el 10 al 25% de la población general. Su incidencia es de 1.8 pacientes por 1000 por año. Aunque puede darse en cualquier edad de la vida, es más prevalente entre el grupo entre los 40 y 60 años. Hay un franco predominio femenino con una relación de 4:1. Fisiopatogenia. La biomecánica normal de la cadera predispone al desarrollo de la tendinopatía glútea.
Las fuerzas compresivas causan estrés de los tendones glúteos y bursas contra el trocánter mayor por la banda iliotibial cuando la cadera se mueve en aducción. Las fuerzas compresivas aumentan cuando hay una debilidad de los músculos abductores debido a la inclinación externa de la pelvis. Origen del síndrome doloroso del trocánter mayor. Estudios histológicos, quirúrgicos y de imágenes han probado que este síndrome doloroso es causado por tendinopatías del glúteo medio, tendinopatía del glúteo menor, con o sin distensión de la bursa, lo que lleva a mayor dolor y sensibilidad en el trocánter mayor. Estas imágenes de resonancia de distintos pacientes con dolor trocantérico persistente prueban esto. En el primer caso, una bursitis superficial bilateral, una tendinopatía del glúteo menor, una lesión parcial del glúteo medio, una tendinopatía del glúteo medio, una ruptura parcial del glúteo menor y una tendinobursitis del glúteo medio, derecha. Esta es una señora de 82 años que presenta un dolor trocantérico derecho persistente con antecedentes de síndrome de Sjögren y enfermedad por pirofosfato de calcio. La tomografía muestra calcificaciones peritrocantéricas y además calcificaciones a nivel de la sínfisis del pubis que conforma el diagnóstico previo, y por otro lado muestra una calcificación del tendón posterior del glúteo medio. La misma paciente, ante la persistencia de sus síntomas, se le solicita una resonancia magnética nuclear de la zona en la que muestra una ruptura del tendón posterior del glúteo medio derecho y además líquido en la bursa trocantérica superficial y glútea. La maniobra de ponerse los zapatos y las medias es una muy buena pregunta para hacer al paciente para poder diferenciar la osteoartrosis de cadera, en que habrá dificultad para hacerlo. El síndrome doloroso del trocánter mayor generalmente habrá casi ninguna dificultad. Semiología articular. La maniobra de palpación del trocánter mayor en el ángulo supero-posterior del trocánter, que también se llama maniobra del salto por el salto que el paciente realiza al sufrir el dolor, tiene un valor predictivo positivo del 83%, por lo tanto, si no tiene dolor a la palpación del trocánter, es poco probable que el paciente tenga un síndrome doloroso del trocánter mayor. Estos son los distintos test semiológicos que se usan para la identificación del síndrome del dolor trocantérico. Uno de estos autores evaluó 65 pacientes con dolor trocantérico y se comparó estos test versus la resonancia magnética nuclear que se usó como el gold standard. Los pacientes tenían que tener una escala de dolor mayor de 4/10 y haber tenido el dolor por lo menos por 3 meses. De esta evaluación, el signo de dolor a la palpación del trocánter mayor se detectó un valor predictivo positivo del 83%, es decir, que si es negativo, es poco probable que tenga el síndrome en la resonancia. El otro test fue el de la maniobra de posición de pie con una sola pierna por 30 segundos, en que mostró un valor predictivo positivo del pie al 100%. Esto significa que si es positivo, es alta la probabilidad de que tenga este síndrome. También evaluamos el signo de Trendelenburg, similar a lo que ya todos conocemos, luego el test de Faber, que ya hemos hablado anteriormente, y el test de Faber y Faber-R, que se traduce en flexión, aducción y rotación externa. Y en el caso del R, flexión, aducción, rotación externa y resistencia isométrica en rotación interna. Y luego el test de AD y AD-R, que se traduce en aducción pasiva de cadera en posición acostado en forma lateral, y en el caso del R, con resistencia isométrica en aducción, que van a traducir el dolor en la zona. La combinación de estos test aumenta la sensibilidad para el diagnóstico
de los síndromes dolorosos del trocánter mayor. En nuestro caso, los test más utilizados en nuestra práctica clínica de años han sido estos tres que están marcados con esta estrella roja. La maniobra de Saveri, que se caracteriza por la flexión, abducción y rotación externa de la cadera afectada, aplicando presión sobre la misma a nivel de la rodilla, se traduce en el dolor que es positivo. Si es anterior, corresponde a una lesión a nivel de la cadera. Si es lateral, puede ser expresión del síndrome doloroso de trocánter mayor. Y si es posterior, es la verdadera maniobra de Faveri, que corresponde al compromiso de la sacroiliaca. Existen varios diagnósticos diferenciales en el síndrome doloroso del trocánter mayor cuando cursan con una tumefacción local en la zona. Esto puede corresponder a bursitis trocantérica, séptica, por tuberculosis, por cristales de pirofosfato de calcio, cristales de calcio básico y traumática. Recordar que el 60% de los sarcomas de partes blandas se localizan en el muslo y esto puede ser un síndrome que puede llegar a confundir con las bursitis. El dolor trocantérico en procesos de la coxofemoral. Esto se traduce en una limitación pasiva de los movimientos, dolor en todas las direcciones o dolor en la rotación interna y externa, de acuerdo a cada caso. Los ejemplos más típicos son la fractura de cuello, que pueden ser impactadas, o fracturas subtrocantéricas como las que se ven asociadas al uso de bifofonatos, así como también la osteonecrosis del cuello de fémur y de la cabeza del fémur, que condiciona un dolor con la característica de dolor en la rotación externa de la misma. Esto es una cartilla para el diagnóstico diferencial del dolor externo de la cadera. La historia de dolor en actividad, dolor en reposo del lado afectado y que afecta el sueño, un examen que tiene dolor a la palpación del trocánter mayor y el signo del dolor parado en una sola pierna por 30 segundos, sugiere el diagnóstico del síndrome doloroso del trocánter mayor. La historia de rigidez matinal, dolor inguinal y de curso progresivo, con un examen con dificultad en ponerse las medias, limitación y dolor en la rotación interna y externa de la cadera, sugiere el diagnóstico de ortoartrosis de cadera. La historia de dolor lumbar, con irradiación a la cara externa de la cadera, disminución de los rangos de movimientos y dolor a la palpación lumbar, sugiere la causa como causa fundamental la afectación de la columna lumbar con un dolor referido en la zona de la cadera. El dolor trocantérico en la fibromialgia se caracteriza por presentar puntos dolorosos múltiples y simétricos, por presentar fatiga, bruxismo, alteraciones del sueño, síndrome de piernas inquietas, depresión y contractura en la zona de los músculos trapecios y paravertebrales. El síndrome de la banda iliotibial se caracteriza por la inflamación de dicha banda que produce clásicamente dolor en la parte externa de la rodilla y en algunos casos dolor en la parte externa de la cadera. Se da fundamentalmente en maratonistas, ciclistas, nadadores, futbolistas y basquetbolistas. Dentro de los factores de riesgo, el genovarus, la rotación interna de la tibia, la pronación del pie, debilidad de los músculos abductores de la cadera y parálisis del miembro. Es muy importante en este caso el test de Over, que se caracteriza por la abducción en flexión, la abducción de la pierna del lado afectado, con flexión en 90 grados de la rodilla y el descenso progresivo hacia la aducción. En el caso de ser positivo, presenta dolor
y permanencia en aducción por contractura de dicha banda. El dolor trocantérico por compresión radicular alta, L2, L3 y L4, es una de las causas que más frecuentemente se confunden con el dolor trocantérico clásico. A nivel neurológico, en L4 vamos a encontrar una debilidad vertebral anterior a nivel motor, ausencia o disminución del reflejo patelar del lado afectado y alteración de la sensibilidad de acuerdo a la raíz comprometida, clásicamente la parte interna de la pantorrilla y del pie, que constituye la situación de L4, distinto si L2 o L3. Vamos a tener presente el acceso invertido, que se toma en la posición en decúbito prono, provocando la hiperextensión forzada de la cadera, y esto va a reproducir el dolor en la zona lumbar. Esto es la imagen de una resonancia de un paciente con la compresión de un disco alto, con este cuadro de compresión radicular alta irradiado a la zona externa de la cadera. La neuropatía compresiva del nervio iliohipogástrico. Primero haremos una sucinta repaso a dónde nacen estos nervios. Pertenecen al plexo lumbar, y el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal nacen de la primera raíz lumbar. Son lo que nosotros conocemos también como abdómeno genital mayor al primero y abdómeno genital menor al segundo. La neuropatía compresiva del nervio iliohipogástrico es producido fundamentalmente por la cirugía de abdomen y clásicamente por la cirugía de hernia inguinal, también por una actividad física intensa. La clínica se caracteriza por un dolor urente en la zona del abdomen, en la zona externa de la cadera a veces, en la zona inguinal, raíz del pene y el croto, y por una hiperestesia marcada en la zona. El tratamiento e infiltración en la zona del nervio, y en algunos casos que no se controla la neurolisis del mismo. Neuropatía del nervio subcostal. Dicho nervio nace del nervio de la división anterior del 12º nervio torácico. Corre a lo largo del borde inferior de la 12ª costilla, a menudo da una rama comunicante al primer nervio lumbar y pasa por debajo del arco lumbocostal lateral. La clínica de la compresión de dicho nervio se caracteriza por un dolor urente en la zona subcostal y a veces en la parte externa de la cadera. Esto se ve frecuentemente asociado a personas que tienen una escoliosis marcada. Comorbilidades asociadas al dolor trocantérico, como desencadenantes o agravantes: la obesidad, escoliosis, disparidad del largo de los miembros, trauma local, osteoartrosis de cadera, osteoartrosis de rodillas, dolor en los pies y hemiparesia post-ACV. Estudios. En casos comunes bien definidos, clínicamente no solicitamos estudios de imágenes, solo la clínica. En casos persistentes o clínicamente no bien definidos, solicitamos imágenes, fundamentalmente radiografía y ultrasonido y laboratorio. En casos persistentes, severos y con falta de respuesta al tratamiento conservador, solicitamos resonancia. Tratamiento. Los objetivos son bajar de peso, reducir las fuerzas compresivas a través del trocánter mayor, fortalecer los músculos glúteos y tratar las comorbilidades. Pérdida de peso, AINES, terapia física específica, reducir la carga compresiva sobre los tendones glúteos, evitar posiciones de aducción excesiva, cruzar la pierna, etc. y dormir con 1 o 2 almohadas entre las piernas. Ondas de choque y ultrasonido terapéutico, todavía una terapia no del todo confirmada. Los corticoides locales o 1 a 2 inyecciones cada 15 días. De 30 a 40 miligramos más 3 mililitros de silocaína al 2%, agujas de 1,5 pulgadas. Se realiza
Se introduce la aguja perpendicularmente al trocánter, fundamentalmente en la zona del ángulo póstero superior, y se hace una especie de cono con una base de 3 centímetros del mismo. La mejoría, el paciente queda asintomático en el 75% y la mejoría progresiva en el resto. El 25% de los pacientes recae. En otro estudio se realizó la inyección de corticoides locales versus ejercicios domiciliarios. La mejoría al mes fue del 75% en la corticoide versus el 7% en los ejercicios, pero a los 15 meses fue del 48% contra el 80%. Los corticoides son altamente efectivos en el corto tiempo y permiten tener una ventana libre de dolor hasta poder aplicar las otras medidas. Tratamiento quirúrgico. Para casos severos y de mala evolución, a pesar del tratamiento conservador y la inyección con corticosteroides. El procedimiento depende de la patología de base. Liberación de la banda iliotibial y de la fascia lata, reparación de los tendones glúteos, bursectomía y osteotomía trocantérica. En la reparación de los glúteos, una serie mostró una mejoría del dolor en un 100%. Gracias. Hola a todos, soy Soledad Gálvez, reumatóloga en el Instituto de Cardiología de Santiago del Estero. En primer lugar, quiero agradecer al Dr. Juan Canoso y a la Sociedad Argentina de Reumatología por la invitación a participar de este curso nacional de reumatismo de partes blandas y a todos ustedes por el tiempo dedicado. Realmente para mí es un honor poder compartir esta experiencia con tanta gente que admiro. Me ha sido asignado este espacio para intentar plasmar el uso de la ultrasonografía en el dolor trocantérico. Para introducirnos en el tema, deberíamos antes revisar algunos conceptos. El primero que deberíamos ver ha sido explicado a la perfección por el Dr. Caeiro en su presentación, y con esto solo intento reforzar que cualquiera de las estructuras que están alrededor o en continuidad con el trocánter pueden desarrollar dolor, la bursa, tendones o incluso el mismo hueso. Y por eso el término de trocanteritis no debería utilizarse. El concepto de trocanteritis, al igual que el de bursitis trocantérica, lo único que hacen es simplificar el problema. Así que mejor vamos a utilizar el término de dolor trocantérico, que es más sencillo, o mejor, que es el más apropiado, el de síndrome doloroso del trocánter mayor. Es un problema bastante frecuente, con una prevalencia muy alta. Sobre todo se da en mujeres de entre 40 y 60 años, no hay predilección racial y la incidencia puede variar según los autores que consultemos entre 1,5 y hasta un 6% aproximadamente. Lo que sí que es importante que sepan es que si hablamos propiamente de bursitis, esto va a afectar solo un 2,5% de los deportistas. En esta población lo más común son las tendinopatías, como la tendinopatía aquilorrotuliana y la tendinopatía más frecuente del miembro inferior, que es la del glúteo, sobre todo la del glúteo medio. No son bilaterales en muchas ocasiones, pero sí 1 de cada 3 pacientes se va a cronificar. Esto es que la historia natural va a durar más de 5 años. También se ha visto que en aproximadamente un 20 a un 30% el cuadro se va a asociar a otra patología localizada en otro lugar, fundamentalmente artrósica y sobre todo de columna lumbar. Así que muchas veces vamos a ver pacientes que acuden a nuestra consulta con una lumbalgia que además van a referir un dolor en la zona trocantérica. Desde el punto de vista académico, tenemos que diferenciar dos conceptos. Uno es el de zona peritrocantérica, que es un concepto topográfico, que es la que está 7 centímetros por encima y por debajo y 3 centímetros por delante y por detrás del trocánter mayor. Y el otro es el de espacio peritrocantérico, que es lo que queda contenido entre el tensor de la fascia lata y el glúteo. En este espacio va a quedar contenido que podemos resumir en bursas, tendones y músculos.
Las bursas, como veremos luego, no son constantes, pero hay tres que sí, que son muy importantes. Una es la que está entre el glúteo mayor y el medio. Otra es la que llamamos bursa trocantérica, que está entre el trocánter mayor y el vasto externo. Y otra que está cerca de la inserción de los tendones de los glúteos. De ahora en adelante, todo lo que tengamos hacia la derecha va a ser anterior y lo que tengamos hacia la izquierda va a ser posterior. Ahora bien, si hablamos de músculos y tendones, ¿qué se va a insertar en el trocánter? Toda la musculatura pelvitrocantérica más los glúteos. Los glúteos medio y menor son los más potentes abductores. Son los que van a hacer la abducción, la separación de la pierna. Y aquí es importante remarcar el paralelismo o analogía que existe entre el funcionamiento de estos dos tendones y el manguito rotador. De manera que el glúteo medio va a ir a la parte posterior y lateral del trocánter mayor, que sería el análogo del supraespinoso, y el glúteo menor, que va a ir a la parte más anterior del trocánter mayor. Este sería el análogo del subescapular. Por eso se dice a veces el manguito rotador de la cadera. Y ahora, como para complicarles un poquito más la cosa, vamos a recordar que el tendón del glúteo medio no es único, sino que se divide en dos. Uno es un tendón muy potente, cilíndrico, que va a insertarse en la parte de atrás y que tiene una función fundamentalmente de estática de la pelvis, sobre todo en la bipedestación. Y otro tendón que se inserta con una faceta más cuadrangular en la parte lateral, que es la que realmente hace la abducción. La inserción del glúteo menor tiene una forma más de L, que es el que está en verde, y por su origen y por su inserción, este músculo, además de ser un abductor, también hace una rotación interna durante la separación. Ahora, yendo un poquito más al detalle y aplicando la ecografía, vamos a ver que en cuanto a la anatomía, tenemos, como habíamos dicho antes, tres bursas principales. A ver, podemos tener 1000 bursas, pero sí sabemos que no son constantes. Pero sí hay tres que son fundamentales, que son las que podemos elegir para hacer intervencionismo. La primera sería la del glúteo menor, que sería la que está aquí arriba a la izquierda, que está entre el tendón del glúteo menor y el mismo trocánter. Ecográficamente no se ve cuando no hay patología, y cuando se ve es una especie de bolsa o de alforja que emerge entre el hueso y el tendón. Y después están las otras dos bursas. La bursa del glúteo medio, que está entre el tendón del glúteo medio y el perfil óseo. Y finalmente está la bursa subglútea, y esta es en la que vamos a hacer la mayoría de los procedimientos intervencionistas, que está en la profundidad del glúteo mayor y superficial al glúteo medio, o sea, que está entre el glúteo medio y el glúteo mayor. Es la bursa que tiene mayor superficie y es la que más sintomatología nos va a dar. Después tenemos 4 facetas, que son las más importantes a la hora de valorar anatómicamente al trocánter mayor. Tenemos una faceta anterior, una lateral, una posterior y una posterior-superior. La que nos interesa ahora son la anterior, la lateral y la posterior-superior. En la anterior se inserta el tendón del glúteo menor, y en la lateral y posterior superior los tendones del glúteo medio, que no olvidemos que tiene 2 tendones, uno que es acintado y ancho, que se inserta en la cara lateral, y uno que es cilíndrico o cordonal, que es el posterior superior y que es el responsable máximo de la abducción. Este es el tendón que provoca la marcha de Trendelenburg cuando se rompe. Ecográficamente este tendón es profundo. Entonces, información anatómica de importancia que tenemos que retener: cara anterior, glúteo menor; cara lateral,
glúteo medio acintado y cara posterior-superior, glúteo medio cordonal. Otro detalle anatómico importante es que cuando estamos haciendo la ecografía, lo que tocamos por sonopalpación es la cara lateral del trocánter mayor. Así que es importante que se queden con esos conceptos. Estas serían imágenes del glúteo medio y del glúteo menor, llegando a la cara lateral y a la cara anterior del trocánter mayor, respectivamente. Y este es otro esquema que muestra la llegada de estos tendones al trocánter mayor. Aquí tenemos una imagen anatómica del glúteo menor llegando a la cara anterior y cómo se ve por ecografía. Y esto sería la masa muscular del glúteo medio, que va a insertarse desde por debajo de la cresta ilíaca y va a alcanzar la cara posterior-superior cordonal y la cara lateral más aplanada. Bien, entonces, al momento de realizar la ecografía, ¿qué sonda vamos a usar? La elegida en este caso va a ser una sonda lineal con menor resolución a la que generalmente usamos en mano, porque las estructuras que tenemos que evaluar son más profundas. Por tanto, recordar que la resolución de la sonda es inversamente proporcional a la profundidad del tejido a estudiar. O sea, cuanto menos profundo sea el tejido que vayamos a evaluar, mayor resolución vamos a necesitar, y a mayor profundidad, menor resolución. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar la comodidad tanto del operador como la del paciente. Nosotros en general nos ubicamos a la derecha del paciente, al revés de los cardiólogos que se ubican a la izquierda. Al paciente lo invitamos a colocarse en decúbito lateral. Yo prefiero que el miembro que va a la camilla esté extendido y el miembro inferior a evaluar flexionado. Nos colocamos con la sonda en transversal. Lo primero que tenemos que identificar, recuerden, por sonopalpación, es la cresta de la parte lateral del trocánter mayor. Y vamos a ver esta faceta anterior donde se inserta el glúteo menor. Y las facetas posteriores donde se va a insertar el glúteo medio. O sea que ubicados en esta cresta, si nos situamos hacia adelante y giramos la sonda longitudinal en la misma dirección de la cabeza femoral, nos vamos a encontrar todo el tendón del glúteo menor en su porción anterior, y entre el glúteo menor y la cortical vamos a tener la zona de la bursa del glúteo menor. El tendón del glúteo menor por encima está cubierto por la musculatura correspondiente al glúteo medio, que se inserta de la cresta, especialmente en la parte posterior, y también por encima del glúteo menor, pero en la parte más lateral. Están los tendones del glúteo medio, que los vamos a encontrar en la faceta posterior. Y yendo hasta la punta del mismo trocánter, nos vamos a encontrar con la zona más cordonal de inserción del glúteo medio. En esta imagen vemos la faceta, que es la parte más anterior y más distal, que nos enseña el tendón ya más plano del glúteo medio. Si nosotros desde esta zona giramos la sonda y nos ponemos en longitudinal, como muestra la imagen, nos encontramos uno de los tendones del glúteo medio en la zona posterior. Es un tendón y músculo francamente potente que van a cubrir toda la parte más profunda de la musculatura con su aponeurosis central, que es la que va a dar el tendón cordonal. Y por encima el glúteo mayor, que no se inserta directamente en el trocánter, sino que lo supera para ir a encontrar en la parte más distal y posterior la faceta posterior, que va a servir de rampa de apoyo al glúteo mayor para insertarse ya más distal, sobrepasando al mismo trocánter. Por lo tanto, quedarse con el concepto de que si me sitúo en la propia cresta trocantérica hacia adelante, vamos a tener el glúteo menor, hacia posterior el glúteo medio
y por encima el glúteo mayor, que no se inserta en el trocánter propiamente dicho, sino más distal. Desde el punto de vista clínico, nos vamos a encontrar dos tipos de cuadro, que son los relativos a la patología bursal, las denominadas bursitis, de las cuales nos vamos a referir a la bursitis crónica, que es un cuadro que cursa con dolor en la cara lateral de la cadera. Este es el hallazgo clínico más frecuente. Se caracteriza porque empeora en el decúbito lateral, con los movimientos de flexo-extensión repetido de la cadera, y afecta, como decíamos, a mujeres de entre 40 a 60 años. Formas de diagnóstico son la palpación, y Glitter nos recomendaba que hagamos esta desde distal, o sea, desde la rodilla, a proximal. Desde el punto de vista académico hemos dicho que la denominación de bursitis es inadecuada porque básicamente no se encuentran cambios inflamatorios en el análisis de las bursas resecadas en cirugía. Por tanto, nos vamos a referir sobre todo a la patología tendinosa, que en realidad es la más prevalente. Volvemos entonces a la analogía de antes, la del manguito rotador, y en el manguito rotador el tendón que más se lesiona es el supraespinoso, que va desde la parte de atrás hasta la parte de arriba del troquíter. Bueno, aquí el que más se lesiona es el glúteo medio y el músculo anterior, que es el glúteo menor, que sería el análogo del subescapular, que se lesiona un poco menos. ¿Y cuál es la fisiopatología? Y va a ser la de cualquier tendinopatía. El uso en exceso que hace que el tendón fracase, que inicie un proceso degenerativo que lleva a roturas, en principio micro y después progresan hacia lo macroscópico. Así que vamos a hablar de un cuadro de origen insidioso que clínicamente se caracteriza por un dolor en la zona lateral del muslo. ¿Cómo determinamos nosotros clínicamente que nos encontramos ante este problema? Bueno, primero sepan que el 75 al 80% de los pacientes nos van a referir el dolor lateral, y desde el punto de vista de la semiología, una de las maniobras que más se ha utilizado es la de Trendelenburg. Esta consiste en una marcha de pato, con ascenso de la pelvis del lado sano. También, lógicamente, al ser los glúteos aductores, tiene sentido que hagamos una valoración de la abducción contra resistencia. Esta prueba también tiene una utilidad bastante importante. Y en tercer lugar, la tercera maniobra clásica que se recomendaba para los estudios de estos pacientes era la rotación interna resistida. Ahora bien, si se fijan ustedes en los valores comunicados por la literatura, el rendimiento de estas pruebas desde el punto de vista clásico, la maniobra que se recomienda entonces es la de Trendelenburg. Pero ¿qué ocurre con esta maniobra? Y es que tiene dos limitaciones. En primer lugar, no nos discrimina patología intra de extraarticular, o sea que en un paciente con artrosis de cadera también podemos tener marcha de pato. Y en segundo lugar, esta misma patología articular, que veíamos que aparecía en un 20 o un 30% de los pacientes, nos puede interferir con la maniobra. De manera que algunas escuelas lo han descrito, el del dolor trocantérico, como aquel dolor en la cara lateral cuando se camina o cuando se atan los zapatos, y una maniobra de Faber positiva en el trocánter mayor. Recordemos la maniobra de Faber, que es el acrónimo de flexión, abducción y rotación externa. Cuando le pedimos al paciente que haga la abducción y tocamos el trocánter, si desencadenamos dolor, decimos que la maniobra es positiva. Y esto eleva ya la sensibilidad bastante y la especificidad. Pero nos planteamos desde el punto de vista clínico cómo podemos sospechar que estos tendones que sabemos que han degenerado están rotos. Bueno, claro, cuando no funciona el abanico abductor. En el año 2014 se describe esta prueba que se denomina HLS por sus siglas en inglés, Hip Lag Sign o signo de cadera retrasada, que es una maniobra en la que el paciente adopta el decúbito lateral, nosotros hacemos una separación de unos 20 grados, una extensión de 10 grados y le pedimos al paciente que haga una rotación interna. Si el paciente es capaz de mantener la pierna en posición
indica con un margen de error inferior al 5% que los glúteos funcionan. Y con este margen de error podemos decir que la maniobra de exploración física que tiene mayor rendimiento. HLS o Hip Lag Sign o el signo de la cadera retrasada. Bueno, y desde el punto de vista de la imagen, ¿qué podemos hacer? Los estudios radiográficos solo en casos extremos. En este caso, la radiografía no tiene excesivo rendimiento para este problema. ¿Y qué pasa con la eco? Bueno, que sí, nos vamos a permitir ver tendinosis, que la vamos a ver, que se define como esta zona de patrones diferentes, con engrosamientos. Podemos ver pequeñas calcificaciones, podemos ver bursitis, pero fíjense ustedes, hablamos de bursitis trocantérica cuando nos referimos a esto, y esto aparece solo en el 8% de los pacientes. Nos parece inadecuado el término. Utilicemos por favor el término de dolor trocantérico. También podemos ver roturas en las que lógicamente el trocánter mayor no va a estar cubierto por esa cofia que hacen los tendones glúteos, sino que el trocánter va a aparecer desnudo. Y el rendimiento de la ecografía, bueno, se considera que tiene una sensibilidad cercana al 80%, que tiene un buen valor predictivo positivo, y la Sociedad Europea de Ecografía Musculoesquelética le otorga un nivel de evidencia C para el diagnóstico de esta entidad. Entonces, estas son las bursas que comenté antes, la bursa entre el glúteo menor y el glúteo medio, que es la bursa subglútea media, y que se ubica en la interfase entre los dos músculos. Si en un porcentaje tan bajo únicamente vamos a encontrar bursitis, no vayamos a esperar realmente encontrar una patología francamente clara desde el punto de vista bursal. Sí que tenemos que buscar desde la parte anterior a la parte posterior estas bursas, por si se producen, porque si sería realmente nuestra zona de infiltración, con lo cual acordémonos que bursas puede haber miles, pero si se trata solo de hacer un barrido de anterior a posterior para ver si encontramos alguna de estas bursas. Algo importante es que no debemos buscar las bursas a donde buscamos los tendones. Nos tenemos que ir un poquito más atrás y un poquito más adelante en los recesos. Si se fijan en las imágenes, se va generando el líquido y va saliendo hacia afuera. Por lo tanto, no nos quedemos en el tendón, sino que vamos a buscarlas afuera, porque si no, no las vamos a encontrar. Otra forma de evaluar también es con la resonancia. De esto simplemente decirles que es una prueba que nos permite evaluar tanto la patología bursal como tendinosa, que es muy sensible, pero tiene un pequeño problema de especificidad y es que se han registrado en algunos trabajos falsos positivos para lesiones tendinosas, como roturas del glúteo medio de hasta el 42%, así que tampoco es mágica. Y esta diapositiva puede ser un poco engorrosa, pero bueno, todas las tablas grandes lo son. Sin embargo, es muy importante que cuando ustedes se encuentren frente a un paciente con esta patología, consideren en el diagnóstico diferencial las causas que podríamos encontrar. Estos serían las causas intrínsecas, locales y distintos cuadros bursales, incluso tumores. La zona trocantérica es una zona de asientos de metástasis, pero también de sarcomas de Ewing, de displasias fibrosas y de lesiones quísticas. Pero lo más interesante, desde el punto de vista de la dificultad clínica, es que también habrá cuadros a distancia que nos van a producir esta sintomatología. Y hemos dicho la interrelación que puede existir entre el paciente con patología lumbar, sea degenerativa, incluso con radiculopatías, pero también con patología articular. El paciente con artrosis de cadera también se puede quejar de la zona lateral. Neuropatías también, sobre todo del hipogástrico o nervio subcostal. Y no olvidar la población deportiva, la posibilidad de desarrollar fracturas de estrés, no solamente en el sacro, sino también en el anillo pelviano anterior.
En cuanto al manejo terapéutico, vamos a comenzar siempre de manera conservadora, con estiramiento y fortalecimiento de los glúteos y sobre todo higiene postural. Le pedimos al paciente que no descanse sobre el decúbito lateral, o sea, sobre la zona afectada, y no haga movimientos repetidos de flexo-extensión. Las ondas de choque sabemos que son efectivas, mejora la sintomatología, pero no sabemos el mecanismo por lo que esto ocurre. Desde el punto de vista ecográfico, podemos ayudar colocando el cabezal de la onda de choque en la zona dolorosa, y si el paciente no mejora, le vamos a proponer una infiltración con un anestésico local. La técnica clásica consistía en localizar el punto del dolor y en forma perpendicular introducir una aguja hasta llegar al plano óseo. Implícitamente hemos dicho que esto es más común en mujeres con un cierto sobrepeso, y si tenemos que llegar al plano óseo, pues en estos casos deberíamos usar agujas largas. Tradicionalmente se han utilizado inyecciones de corticoides y estos van a provocar un alivio sintomático de casi un 70% de los pacientes. ¿Cómo evita la cronificación? En 2,7 veces podemos decir que es una medida costo efectiva. Asumimos también una tasa de complicación con la infiltración realizada correctamente en la zona trocantérica inferior al 6%, así que esta puede ser una buena línea de rescate. Hay otras posibilidades. Está la proloterapia, que es una terapia que se basa en introducción de preparados a base de derivados de dextrosa. Hay estudios que informan que funcionan, que son efectivos, pero lo mismo que las ondas de choque y los corticoides, sabemos que funcionan, pero no sabemos muy bien por qué. Y en cuanto a la inyección de factores plasmáticos, hoy sabemos que se utilizan, que hay muchos trabajos de forma aislada, comparados con placebos o con corticoides, y hay todo tipo de resultados. Y finalmente el sonointervencionismo es una idea que también se está haciendo, que consiste en estimular estas respuestas, pero en lugar de mediante una adición de una sustancia, sería a través de un tratamiento, podríamos decir, mecánico, es decir, a través de punciones en esta zona, para por un lado producir un estímulo mecánico y por otro lado parece haber una liberación de factores de curación endógenos. Nada de esto está muy claro. Pero, ¿qué pasa con el tratamiento conservador? Sí sabemos que proporciona buenos resultados en el 60 al 90% de las ocasiones, pero también sabemos que no hay consenso. No sabemos cómo funcionan las cosas que hacemos, con qué empíricamente lo hacemos, y eso evita o limita a que los autores se pongan de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Aunque el tratamiento debe ser conservador, hay dos datos predictores de más resultados, que básicamente, y por resumirlo, serían aquellas circunstancias en las que sabemos taxativamente que los glúteos están rotos. Así que el resultado del tratamiento conservador tendrá un resultado más limitado. Bien, en cuanto a las infiltraciones, tenemos dos posibilidades para realizarla. La indicación siempre es el dolor peritrocantérico. Se utilizan, como dije antes, jeringas largas de unos 10 centímetros habitualmente, las espinales, o también pueden usarse las intramusculares, pero lo habitual, recuerden que es una paciente tipo, es una mujer, digamos, con panículo adiposo grande desarrollado, y entonces vamos a necesitar agujas más largas. El paciente se coloca en decúbito lateral, en posición anatómica, con la pierna que vamos a infiltrar extendida y la que está a la camilla flexionada, haciéndole de almohadilla a la que vamos a pinchar. En cuanto al abordaje, podemos hacer dos abordajes, en eje corto y en eje largo. Yo al principio usaba el eje corto. Aquí quiero recordar de mis primeras infiltraciones en mi rotación con el doctor Caeiro, cuando cursaba mi último año de la residencia de medicina interna. Él me ha enseñado a infiltrar sin ecografía, y hoy aquí estoy diciéndole que es mejor que lo haga con ecografía. Pero la verdad es que les voy a ser sincera, y para la tranquilidad de mi querido doctor Caeiro, es que ahora sí ya no realizo más infiltraciones a ciegas, pero sí lo hago siempre para cualquier acceso
de cualquier articulación, uso primero lo que es los marcos anatómicos y semiológicos, así es como me he criado, y luego lo confirmo con ecografía y guío el procedimiento con la ecografía. En definitiva, les contaba que usaba primero, en principio, el eje corto en trocánter y en trocánter hacía lo mismo, pero viendo dónde ponía el líquido. Luego pasó un poco los años y sería lo ecográficamente más correcto es hacerlo en eje largo e ir en búsqueda de la bursa. Infiltramos la zona de mayor dolor, pero buscando ver que se hinche la bursa. No hacer una infiltración intratendinosa, que igual es muy difícil tratar de inyectar dentro de un tendón. Se tiene que hacer mucha fuerza y por supuesto esto no se debe hacer. Entonces este sería un eje corto. Colocamos al paciente como hemos dicho y la sonda en eje corto sobre el trocánter y se coloca la aguja perpendicular al transductor con con muy poca angulación, con lo cual voy a ver cómo se hincha la bursa. Si nosotros clavamos la aguja hasta tocar hueso, haces presión con el émbolo y si no entra o no se inyecta nada, se retira 1 o 2 milímetros y vas retirando a la vez que vas presionando el émbolo hasta que llega un momento que ves cómo se va hinchando la bursa. Normalmente la bursa que se hincha hemos dicho que es la subglútea. Esta técnica es solo para infiltrar bursas subglúteas. Ahora, en eje largo sí podemos escoger qué bursa vamos a infiltrar, porque la vamos a ver. Con esta vamos a la cara lateral del trocánter y por tanto solo se puede infiltrar la subglútea. Y este sería entonces el eje largo. La aguja bien paralela a la sonda, colocada en transversal por sobre el trocánter y ver exactamente dónde queremos infiltrar. Por supuesto que existen casos especiales. En algunos casos nos podemos encontrar con esto, que es un engrosamiento del tracto iliotibial, una infiltración que por supuesto debemos evitar, la infiltración intratendinosa a este nivel, y debemos hacer justo al nivel de la bursa subglútea, que encima también va a estar la fascia. Cuando vemos roturas tendinosas debemos evitar la infiltración con corticoides. Tenemos que ser muy pulcros e ir a hacer la infiltración justo en la bursa, con lo cual no es fácil porque muchas veces cuando hay rotura la bursa técnicamente es más difícil de encontrar porque hemos perdido la anatomía y eso es ir a probar y en alguna ocasión inyectas el corticoide y ves cómo se desparrama y la verdad que esto sí provoca angustia. Por lo tanto, aquí tal vez la indicación terapéutica sea otra. Otras veces lo que ocurre cuando hay cuadros dolorosos tremendos con crisis de dolor muy importante y lo que se encuentra es una tendinopatía calcificante del glúteo medio que no es lo mismo que una calcificación tendinosa o intratendinosa. Esto es relativamente frecuente cuando vean un cuadro tremendamente doloroso. Del trocánter, entonces puede ser, como acabo de decir, una tendinopatía calcificante en fase resortiva. Lo que hacemos entonces es marcar desde la posición en eje largo y si tenemos una bursa en la zona más anterior, en la zona del glúteo menor, lo que hacemos es ir un poquito más adelante y buscando siempre el control de distancia o profundidad, que son las liñitas esas que aparecen al costado derecho de la pantalla. Y si nos vamos a la parte posterior, que es lo más frecuente, nos situamos buscando el tracto iliotibial y buscaremos infiltrar justo por debajo de este, un poco más en superficie, yendo un poco más proximal, y se trata de encontrar este espacio que es la zona de la bursa subglútea, que es la que precisamente es el espacio donde vamos a liberar nuestra medicación. Insisto, ir desde atrás, buscando bien el sitio, calculando la distancia que la aguja debe ingresar, totalmente paralela y buscando
espacio entre los tendones. Y para completar el tratamiento, solo decirles que si todo esto ha fracasado, vamos a recurrir a la resección quirúrgica, que por supuesto no es el objetivo, pero hay veces que sí hay que hacerlo. Solo 2 diapositivas sobre el abordaje anterior de la cadera. Por supuesto que esta cara está incluida en el estudio y evaluación del complejo articular de la cadera, que comprende la articulación coxofemoral, la región trocantérica y el paquete muscular. De hecho, el estudio debe iniciarse con el paciente en decúbito supino, en posición relajada y con ligera rotación externa. Se lo puede invitar a pegar los talones y luego relajarse. Se coloca el transductor en posición sagital oblicua con respecto al cuello femoral, vista que resulta muy útil para evaluar receso sinovial anterior, y se utiliza la cabeza femoral como marca ósea. La primera imagen que se obtiene es una línea hiperecoica continua que representa la cortical ósea femoral. Moviéndonos de manera cefálica, evidenciamos la forma redondeada de la cabeza femoral, con una línea anecoica yuxtapuesta que corresponde al cartílago articular, y continuando de manera cefálica encontramos un rodete óseo que representa la cortical acetabular, bordeada de una imagen homogénea e hiperecogénica triangular de vértice interno y base externa, la cual representa el labrum acetabular. La cápsula articular la vamos a encontrar como una delgada banda hiperecoica inmediatamente por encima de la cortical ósea, siguiendo su trayecto de manera paralela. Y girando 90 grados, poniéndonos en transversal, vamos a encontrar la línea anecoica del cartílago articular y más superficial el músculo sartorio, psoas ilíaco y recto anterior, rodeando al paquete vasculonervioso. Todas estas estructuras son susceptibles de lesiones traumáticas e inflamatorias. Por tanto, todo paciente con dolor en la articulación coxofemoral o en las estructuras periarticulares podría ser evaluado por ultrasonografía, ya que es un método muy accesible que nos permite diferenciar patología inflamatoria o traumática, una artropatía degenerativa o microcristálica, radicando su valor en que puede evaluarse el cartílago articular y estructuras fibrocartilaginosas como el labrum acetabular. En este abordaje también podemos encontrar patologías en el ligamento iliofemoral, cápsula y receso articular, que recordemos que en condiciones normales en un adulto no debería superar los 7 milímetros. De manera más superficial podemos evaluar al músculo y tendón del iliozoas y su bursa, que está presente en el 98% de los casos, y visible solo cuando existe patología. Para terminar, sabemos que encontrarnos frente a un paciente con dolor trocantérico representa un reto clínico y que en estos casos la ultrasonografía resulta una herramienta de suma utilidad para evaluar tanto estructuras articulares como periarticulares. Por tanto, el conocimiento de la anatomía y de la técnica nos permite resolver dudas diagnósticas y evaluar casi de manera integral a nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los doctores Caeiro y a la doctora Galvez Elkin por las excelentes presentaciones, y vamos a pasar a la parte de preguntas. El doctor Juan Canoso va a contestar las preguntas de la parte clínica, ya que el doctor Caeiro por motivos personales no nos puede acompañar, y los doctores Rosenfeld y el doctor Rosa van a coordinar las preguntas de ecografía. Acá tenemos una pregunta, doctor Canoso. Pregunta César, si el signo de Trendelenburg describe debilidad del glúteo medio, ¿qué ocurre cuando hay ruptura en el glúteo medio? Estás muteado, Juan. Ahí estás. Ahí está. Bueno, cuando hay una ruptura del glúteo medio directamente,
se cae la pelvis en forma inmediata. No podés, en lugar de descender ligeramente, cuando digamos que tenemos una ruptura del glúteo medio derecho, normalmente si tenés una tendinopatía del glúteo medio, la parte izquierda de la pelvis, al pararte sobre la pierna derecha, todavía se va a poder mantener en el aire, aunque te hayas tenido que inclinar hacia el lado derecho. Mientras que si hubiera una rotura completa del tendón del glúteo medio, yo no creo que el glúteo menor sea suficiente para sostener la pelvis, y supongo yo que caerá la pelvis hacia en el lado izquierdo con forma mucho más notable. La verdad, yo no he tenido ningún caso que haya sospechado esto, pero es lo que se me ocurre que pasaría. Supongo que una rotura completa se ve en otros tipos de ambientes, seguramente en el ortopédico, pero en reumatología, la verdad, yo no he tenido ocasión de ver un caso. Javier, Marcos. Estás muteado. Sí, yo quería preguntarte, nosotros en la práctica en los dolores de Trocánter pedimos siempre ecografía. La realidad es que, como vos dijiste, la frecuencia de bursitis a nosotros nos dio un 5%, la mayoría son tendinosis, y ese es el informe que siempre damos, ¿no? La mayoría. Primero te quería preguntar si hay alguna medida, como puede suceder con el manguito rotador en el hombro, para que vos digas que haya tendinosis, o si hay signos indirectos a nivel óseo, que puedas hacerlo en forma comparativa, y si hay alguna correlación que haces con el lado contralateral, y si eso al momento de infiltrarlo, digamos, te beneficia, el paciente mejora o no, siendo una tendinosis y no una bursitis, porque en la práctica terminamos infiltrándolo, a veces guiado por eco, a veces no, pero esos pacientes la mayoría tienen tendinosis. O sea, ¿qué importancia le das a encontrarte con una tendinosis en una paciente con dolor en la zona del trocánter? ¿Esa pregunta para quién es? Para Soledad, por la ecografía. Soledad, perfecto. Bueno, en principio vamos a encontrar como signos de tendinosis indirecto, podemos encontrar irregularidad a nivel de la cortical ósea, y por supuesto siempre tenemos que hacer ecografía para comparar el lado contralateral, y también tenemos signos, bueno, podemos encontrar calcificaciones o disminución del grosor, que también lo podemos encontrar como lo vemos en el manguito rotador en el hombro. También podemos encontrar roturas, o sea, imágenes hipoanecoicas en el interior, que nos pueden hablar sobre roturas parciales de intratendón. Y bueno, como he dicho, siempre comparamos con el lado contralateral, y siempre, lo que había dicho en la presentación, iniciamos con un tratamiento conservador, que generalmente podemos no tener, bueno, ¿qué nos pasa? Que no tenemos buenas respuestas, y lo mismo lo infiltramos y bueno, no sabemos qué pasa y por qué pasa, pero funciona. Lo que sí es que si no tenemos la bursa distendida, es como que no estaría indicada la infiltración. ¿A dónde infiltramos si no? Bueno, ¿y puedo hacer una acotación? Sí, cómo no. Yo nunca tuve ocasión de trabajar con el apoyo de la ultrasonografía, pero sí he visto centenares de pacientes, muchos, con síndromes trocantéricos. Y prácticamente te diría que un 90% de casos los he infiltrado. Y la infiltración, obviamente, supongo yo que algunas veces habrá caído en la bursa, pero la mayoría de las veces no, en planos, en aponeurosis, planos intramusculares o espacios intermusculares. Y el éxito ha sido muy grande con las infiltraciones.
con la frecuencia que Soledad mostraba. Siempre me he dirigido la aguja al ángulo póstero superior del trocánter mayor, y la razón es la que Soledad mostraba, que es ahí donde se inserta la porción cordonal del glúteo medio, que es donde se genera el dolor en la mayoría de los casos. O sea, eso era un punto. Y el otro es que me llamó la atención, Soledad, que cuando escalonaste las terapéuticas de lo que usas de primera intención y después bajando en magnitud, colocaste primero las ondas de choque antes que la infiltración. Por lo menos aquí en México, las ondas de choque son tremendamente caras, las sesiones, y las infiltraciones son tremendamente baratas. Las ondas de choque, cuando se han hecho estudios contra ondas de choque simuladas, no muestra una eficacia muy grande. El esteroide tiene una gran eficacia que luego se pierde en el paso del tiempo, y quizás haciendo la infiltración 2 o 3 veces y el paciente entra a bajar de peso y hacer ejercicio, etcétera, etcétera, se logra controlar el proceso. Pero sí te quería preguntar si realmente vos usás la onda de choque antes de la infiltración. No, doctor, no le he puesto, gracias por aclararlo, no le he puesto con intención de ser escalonado, simplemente era, lo mostraba todo tal vez por igual y lo que uno tenga acceso para iniciar de una manera más conservadora. Uno, el paciente lo hace hacer fisioterapia, bueno, todo lo que he dicho, y si no funciona, con antiinflamatorios, miorrelajantes y medidas posturales y higiénico-dietéticas, y bueno, se lo infiltra. Pero sí, no específicamente ondas de choque, de hecho no las indico, porque no tengo acceso. Perfecto, perfecto. Juan, acá Guillermo nos pregunta si vos ves alguna diferencia en realizar infiltración en el sitio de dolor versus hacer una inyección intramuscular de corticoide. ¿Vos notás alguna diferencia clínica? Bueno, una inyección intramuscular de esteroide no debe de ser subestimada, porque yo me he quedado sorprendido, por ejemplo, alguna vez que me han dado alguna inyección de esteroides por otra razón, que el dedo en resorte mejoraba. Yo tengo dedo en resorte casi todo el tiempo, pero mejoraba transitoriamente. Yo creo que cuando haces una infiltración dirigida, focalizada, tenés el 100% de la acción del esteroide, sobre todo si estamos hablando de esteroides poco solubles. Yo jamás utilizo esteroides solubles para hacer una infiltración focalizada, como por ejemplo un dedo en resorte, un síndrome trocantérico, un síndrome anserino, todo eso jamás el esteroide soluble. Ahora, yo creo que la inyección intramuscular sí tiene un efecto, pero la proporción del esteroide que va a ir a mi dedo en resorte va a ser posiblemente un centésimo o un milésimo de lo que pongo en ese músculo y de lo que cargo ese organismo humano con esteroide. O sea, yo prefiero poner una pequeña dosis de esteroide poco soluble, focalizada, más que una inyección intramuscular donde solo una minoría de ese agente va a ir a parar al sitio que quiero infiltrar. Perfecto, muy claro. Javier, Marcos, ¿alguna pregunta de ultrasonografía? Estás muteado, Marquito. Mencionaron a la fibromialgia como una causa, una zona de dolor en la región trocantérica. Ecográficamente, ¿vos ves alguna diferencia entre los pacientes con fibromialgia y aquellos pacientes que tienen un dolor trocantérico de otra causa? La verdad es que no es algo que lo tenga
así como porcentualizado, pero tal vez encontrar en pacientes con fibromialgia, lo más frecuente por ahí encontremos artrosis, pero no algo diferente por una fibromialgia. No sé ustedes si tienen otra experiencia. No. Preguntaba a ver si, cuál era tu. Acá Juan quiere aclarar algo. A ver, Juan primero. En referencia a esto, una paciente o un paciente con fibromialgia tiene la hipersensibilidad más o menos uniformemente distribuida por el organismo. Pero cuando vos ves que hay una diferencia muy marcada y que la paciente no puede dormir del lado derecho porque no aguanta la presión, pero sí puede dormir del lado izquierdo, el hecho de que alguien tenga fibromialgia no le podés quitar la probabilidad terapéutica de ser infiltrada, porque es tan frecuente la fibromialgia que le estarías quitando esa posibilidad de mejorar. Pero para poder infiltrar a alguien con fibromialgia, yo tengo que encontrar primero que hay una asimetría en la intensidad y en la respuesta a la presión en la faceta posterior superior del trocánter mayor, que es la que la doctora Soledad estaba enfatizando. Pasa lo mismo con las lumbalgias. El 40% de personas con lumbalgia más o menos tienen un síndrome trocantérico, irradiación a la zona trocantérica. Pero cuando notas que la sensibilidad en la zona trocantérica en alguien con lumbalgia es exagerada y con la maniobra de rotación externa resistida, interna resistida, se exacerba, yo infiltro la zona trocantérica aunque se trate de una lumbalgia primariamente. Y es lo mismo que con un síndrome anserino. Si alguien tiene una artrosis de rodilla, pero vos encontrás que hay una sensibilidad anserina muy marcada, no negarle al paciente la posibilidad de mejorar infiltrando esa zona. Muchas gracias, Juan. ¿Vos ves alguna diferencia, algún nivel de diferencia de longitud de miembros que justifica en ese momento el síntoma de trocanteritis? ¿Cuál sería esa diferencia, esa asimetría de longitud como para explicar el dolor? Bueno, ese tema no está, a mi modo de ver, totalmente aclarado, pero normalmente si encontrás una diferencia de 2 o más centímetros, se supone que puede tener una repercusión clínica. Aún diferencias menores en estudios estadísticos muy grandes parecen tener un impacto. O sea que si el utilizar una elevación del taco en alguien que tenga, por ejemplo, 2 centímetros, lo elevas a 1 centímetro y ves si eso tiene un efecto, es una muy buena idea. Pero quizás sea también útil cuando la diferencia sea menor, por ejemplo, de 1 centímetro, elevarlo medio centímetro. Perfecto. La pregunta que nos hacen siempre los residentes es, por ejemplo, ¿hasta cuántas infiltraciones uno puede hacer en la trocanteritis para decir, bueno, esto ya no funciona y tenemos que pasar, no sé, a un tratamiento, o plantear algún tratamiento quirúrgico? Soledad. Estás muteada. Si puedes, por favor, repetir la pregunta, Ofo. Sí, ¿hasta cuántas infiltraciones uno puede seguir intentando hasta definir que la conducta ya tenemos que pensar en otro tratamiento? Y bueno, en general, lo que hemos visto es que no está eso estipulado, pero creo que como hacemos la mayoría, no hacemos hasta más de 3 infiltraciones. Se puede hacer tal vez una infiltración cada 15 días con fisioterapia en el medio y ver cómo progresa el paciente. No ¿Alguna sé. experiencia con plasma rico en plaquetas, vos o Juan, o con ozono? A mí me derivan pacientes para hacer las infiltraciones,
con plasma. En general, no las he indicado yo nunca, o sea, soy una mera técnica. Entonces lo envían al paciente, se hace y la verdad es que los pacientes lo buscan, si andan bien. No sé si, bueno, no sabemos cómo funciona todavía. Pero sí, tengo varios pacientes que he infiltrado reiteradas veces, hasta 4 y 5 veces, sí. Sí, yo quería preguntarte, Soledad, en realidad vuelvo a la experiencia de la práctica diaria. Nosotros hacemos ecografía, podemos hacer un diagnóstico y buscar la bursitis, que en el 5% la encontramos y todas son tendinosis. Entonces uno se cabe preguntar si vale la pena hacerlo guiado por eco, porque como dice Juan, el 90% mejoran con la infiltración a ciegas o bajo eco, y uno lo que hace es poner la aguja y bañar por encima del tendón, cosa que en el hombro no lo hacemos. O sea, si en el hombro no tiene bursitis o no tiene una tenosinovitis, no nos metemos a infiltrar una tendinosis. Entonces, ¿por qué hacer en la bursa, por qué hacer en el trocánter y por qué mejora, ¿no? Que a diferencia del hombro, cuando hay una tendinosis de hombro, si no tiene bursitis, no mejora. Entonces, ¿cuál es la experiencia? Si hay correlato clínico entre esa tendinosis que uno ve en la eco y la clínica. Sí, realmente es así. Uno infiltra, yo creo que lo hacemos guiado por eco para no tocar el tendón y no sé, estar haciéndolo a nivel muscular. Cuando nos encontramos bursa, que es la mayoría de las veces, y tal cual, hacemos la técnica que no es guiada por eco, pero lo hacemos como para ver a dónde entra y que no entre en tendón. Y la verdad es que sí, andan bien. No sé si será por mecanismo antiinflamatorio del corticoide sistémico. No sé, la verdad. Lo que sí quería hacer una aclaración con respecto al plasma, que no lo he dicho, no lo he hecho nunca a nivel de trocánter, sí a nivel intraarticular. Eso es lo único que quería aclarar. Marcos. Bueno, a veces Sí, los... Marcos. Perdón. No. Sí, por favor. Habla Juan. Los ortopedistas usan con cierta frecuencia plasma rico en plaquetas en los músculos que insertan en el trocánter mayor. Yo tengo mis dudas sobre la eficacia de esas técnicas de plasma rico en plaquetas, igual que las ondas de choque. Me parece que si uno aplicara la metodología como se aplican a los estudios terapéuticos, por ejemplo, de biológicos en artritis reumatoide o cosas así, donde el diseño del estudio es generalmente muy bueno. Cuando uno entra al tema de las ondas de choque y el plasma rico en plaquetas, como que parece que esos lineamientos no se siguen normalmente y se tienen que descartar la mayoría de los estudios cuando haces una revisión sistemática. Y tengo mis dudas. Juan, te hago una pregunta. En tu práctica, porque hay estos dolores trocantéricos que no mejoran muchas veces, ustedes han mencionado que hay compromiso de columna, o ahí hablaron, creo que en la charla de Pancho, pero puntualmente muchas veces cuando no te responden, vos vas a buscar directamente, por ejemplo, el compromiso facetario como una causa generadora de ese dolor recalcitrante a nivel del trocánter. Hay casos también de aplastamientos, o sea, pacientes que tienen osteoporosis severas con aplastamientos vertebrales que generan compresión de los nervios que dijeron. Entonces uno a veces se busca y trata de mejorar el dolor del trocánter y no lo termina de mejorar porque realmente la causa que lo que se encadena es otra. ¿Vos te pasa eso? ¿Tenés experiencia con casos así? Yo te voy a contestar. Yo tengo ahora yo me he retirado recientemente por cuestiones de la vista, pero cuando yo veía a un paciente con un síndrome trocantérico que venía, ¿por qué viene, señora? Es que me duele acá. Bueno, yo le hacía un interrogatorio bastante exhaustivo y un examen físico que incluía miembros superiores, columna cervical, lumbar, etc. Y siempre dejaba el trocánter para último.
Cuando tenés un síndrome facetario, por ejemplo, o en general el dolor irradia al área trocantérica cuando el paciente se inclina hacia atrás. Y si el problema de columna es a nivel discal o vertebrodiscal, el dolor se exacerba cuando el paciente se inclina hacia adelante. Si es una síndrome iliolumbar, tiene que ver con la inclinación lateral de la columna con respecto a la pelvis. Entonces eso te va dando la pauta de si ese dolor puede ser originario del trocánter o no. A veces las cosas pueden llegar a extremos. A mí me asombró una vez cuando se introdujo la artroplastia de cadera, que a un paciente, de rodilla, a un paciente le iban a reemplazar las dos rodillas cuando el dolor se originaba en la cadera. Eso pasó hace muchísimos años. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando uno ve un dolor focal, tenés que buscar alguna otra explicación siempre. Ok, gracias. Juan, ¿y tenés experiencia con fisioterapia, con magneto, con electroenergesia en la bursa? ¿Qué es lo que mejor resultado tiene a ese nivel? Mirá, si es que algo tiene. Realmente lo que yo no, digamos, mirando la literatura sobre tratamientos de estos síndromes, a mí me toca hacer eso todos los años porque tengo que actualizar un capítulo justamente sobre dolor trocantérico. Uno de los capítulos es sobre dolor trocantérico en Up to Date. Y cuando te metes a la literatura de terapia física, lo que parece estar mejor demostrado son los ejercicios de contrarresistencia, hechos de una manera muy graduada y con la asistencia de una fisioterapeuta muy cautelosa, y eso tiene un efecto terapéutico indiscutible. Otras técnicas no las he visto, por ejemplo, en el tendón de Aquiles, las contracciones excéntricas parecen ser más eficaces que las contracciones concéntricas. Sin embargo, ese tema en particular no lo he visto explorado bien en referencia a la cadera. Estoy seguro que entre los asistentes a este curso ha de haber gente que puede tener mucha más idoneidad que yo sobre esto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Canoso. Creo que en virtud del tiempo vamos a cerrar este nuevo módulo de partes blandas. Queremos agradecer en primer lugar a los disertantes, al doctor Caeiro, a la doctora Galvez Elkin, y bueno, obviamente es un lujo tenerlo al doctor Canoso como coordinador general de este módulo. Agradecerle acá al presidente de la SAR, al doctor César Graf, por este momento, este espacio que nos deja, al doctor Rosenfeld y al doctor Rosa, y a todos ustedes por compartir esta presentación con nosotros. Y dejarles la invitación para la próxima semana. El próximo miércoles continuamos con un nuevo módulo de reumatismo de partes blandas. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana, cuídense y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós a todos. Chao, hasta luego. Chao. Adiós, Soledad. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego, un gusto, doctor. Gracias. Igualmente. Bueno, muy bien. Buen fin de semana para todos. Gracias, Juan, como siempre. Y nos vemos el miércoles que viene.